El sol amanecía perezoso sobre la gran ciudad, pero bajo la cúpula dorada del Hotel Palacio Vilches, todo hervía de expectativa. Los candelabros de cristal habían sido limpiados uno a uno con cepillos de cerdas doradas. Las cortinas de terciopelo rojo venían directamente de un castillo francés, y el corredor principal, por donde la novia caminaría hacia el altar improvisado en la terraza, estaba cubierto por una alfombra de pétalos blancos importados de Turquía. La prensa decía que sería la boda del siglo, pero nadie imaginaba que también sería su mayor vergüenza. Alicia Montes, a sus 28 años, era bella como un cuadro antiguo, con ojos que parecían prometer eternidades. Sin embargo, esa mirada se vaciaba con cada ajuste al vestido de novia, cada prueba de peinado, cada imposición que llegaba, delicada como veneno, de su madre, doña Eugenia. «Este matrimonio nos devolverá todo lo perdido, hija mía», decía la matriarca mientras elegía el color de las copas de champán como si seleccionara armas de guerra. El novio, Otavio Vilches, heredero de la familia más poderosa del país. Guapo, arrogante, calculador, un hombre que nunca la hizo reír, ni una sola vez. El contrato nupcial era más grueso que la Biblia de la abuela de Alicia. Cláusulas, acuerdos, fusiones. La unión de Alicia y Otavio era un negocio multimillonario con velo y ramo de flores. Y aún así, los periódicos lo pintaban como un cuento de hadas moderno. Alicia, la hija de la socialité arruinada, y Otavio, el magnate de la tecnología. El amor no necesitaba aparecer en los titulares. Bastaba con que los flashes estallaran. Los fotógrafos estaban listos. El helicóptero para la luna de miel en Dubái ya esperaba en el helipuerto. Pero algo dentro de ella, algo antiguo, feroz y femenino, comenzaba a despertar. Desde los 15 años, Alicia sabía que su vida no le pertenecía por completo. Hija única de una socialité arruinada y un padre que desapareció con la fortuna familiar durante un escándalo financiero, había sido moldeada para convertirse en la última esperanza de redención de los Montes. No se hablaba de estudios, viajes o libertad, sino de comportamiento, postura, conexiones y, sobre todo, de un buen matrimonio. Alicia creció entre clases de etiqueta, coreografías sociales y sonrisas ensayadas. El precio de la obediencia era alto, pero ella lo pagaba en suaves cuotas de silencio. Doña Eugenia Montes, su madre, era una mujer acostumbrada a tener el mundo a sus pies. Tras perderlo todo, solo tuvo una meta: restaurar el prestigio familiar. Y para eso, nada era más valioso que Alicia. «Tu rostro es nuestra moneda de cambio», decía mientras arreglaba el cabello de su hija con dedos fríos. Otavio Vilches apareció como un milagro entre las ruinas. Dueño de una frialdad cortante y una fortuna incuestionable, no le interesaba el amor, sino la estabilidad, las apariencias y, sobre todo, silenciar los rumores de que prefería la compañía de su asistente personal. Alicia siempre supo que no había amor en ese arreglo. Pero había promesas, un apartamento en el extranjero, joyas heredadas, la posibilidad de mantener a su madre lejos de las deudas y quizá libertad dentro de una prisión dorada. Con cada cena con los Vilches, con cada sesión de fotos para las revistas, Alicia perdía un pedazo de sí misma. Aún así, sonreía. Había aprendido que, en la alta sociedad, los sentimientos eran de mal gusto. El sufrimiento se escondía bajo vestidos de gala y sombras en los ojos. En los meses previos a la boda, Alicia intentó escapar discretamente de ese destino. Visitó a una terapeuta en secreto, habló con una prima lejana sobre vivir fuera, incluso consideró aplicar a un trabajo en otro país con el diploma que nunca usó. Pero todas las salidas parecían vigiladas. Por cada movimiento suyo, su madre aparecía con un recordatorio amable. «No puedes defraudar la memoria de tu abuela. Las Montes no huyen. Nosotras resistimos». Y luego estaba Otavio.
dueño de una sonrisa tan fría como el mármol del comedor, trataba a Alicia con la precisión justa para evitar escándalos. Nunca fue grosero, lo que lo hacía más peligroso. Era el tipo de hombre que regalaba flores en silencio, pero cobraba fidelidad con miradas. Nunca alzó la voz, pero tenía el don de hacerla sentir que debía disculpas por existir. En público, era su preciosa promesa. En privado, una obra de arte ignorada que perdía su brillo. Su único refugio era la biblioteca del hotel donde se celebraría la ceremonia. Fingía revisar detalles del evento, pero en realidad se escondía entre libros para soñar. Fue allí, entre páginas olvidadas y vitrales polvorientos, donde sintió la primera chispa de rebelión. Una tarde, encontró una copia antigua de Mujercitas con una dedicatoria garabateada, para las que osan ser diferentes. Alicia abrazó ese libro como si fuera una profecía. El mundo a su alrededor seguía implacable, pero dentro de ella, algo comenzaba a moverse. Y entonces apareció el florista, un desconocido, un intruso silencioso en el universo rígido de 1900. Los ricos, el hombre de ojos oscuros y manos manchadas de tierra, solo era un detalle en la decoración de la boda del siglo, pero para Alicia fue un ruido en la sinfonía perfecta de su sumisión. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, sintió algo que no experimentaba hacía años: curiosidad por otra vida. Una vida donde nadie dictara su futuro, donde quizá pudiera decir no. No solo al blanco, sino a la obediencia disfrazada de tradición. Se llamaba Gael. Alicia lo supo sin querer, al escuchar a una de las organizadoras del matrimonio quejarse de que ese florista tardaba demasiado en arreglar las orquídeas del jardín de invierno. Gael, un nombre fuerte, corto, demasiado extranjero, para un escenario donde todo era calculado, heredado, estandarizado. La primera vez que intercambiaron palabras fue en un momento de fuga. Alicia, cansada de ensayar sonrisas y poses para los fotógrafos, se refugió entre las plantas colgantes detrás del salón, y allí estaba él, con la camisa sudada, las mangas remangadas y un cigarrillo apagado entre los dedos. ¿Vas a delatarme?, preguntó con una sonrisa torcida. Ella, sorprendida, se rió, por primera vez en meses. La conversación fue breve, tímida, casi un susurro entre las ramas. Gael tenía un acento indefinido, mirada directa y una calma que irritaba y fascinaba a la vez. Contó que trabajaba con flores desde los 15, que no creía en los matrimonios y que no entendía por qué alguien aceptaría unirse a otro por obligación. Alicia no respondió. Se limitó a fingir que no era la novia. Y en ese instante, entre el perfume de las orquídeas y el sonido ahogado del ensayo de la orquesta, algo nació. No era amor todavía, era un destello, una grieta en la pared de satén que la rodeaba. Días de complicidad silenciosa. En los días siguientes, Alicia comenzó a buscar a Gael sin admitírselo. Caminaba más lenta por los pasillos traseros, hacía preguntas innecesarias sobre las flores, inventaba excusas para visitar el jardín de invierno. Gael, por su parte, parecía notarlo todo y no decir nada. Solo la miraba como si supiera exactamente quién era ella y qué estaba a punto de hacer. Había una intimidad silenciosa entre ellos, tejida de miradas y ausencias. Alicia comenzó a sentirse viva de nuevo. Y eso, en ese mundo de apariencias, era un crimen. Una tarde, lo encontró recostado sobre un lienzo, descansando. A su lado, una radio antigua tocaba una canción en español, de esas que hablan de amor y rabia a la vez. Alicia se sentó junto a él, aún vestida con una bata de seda blanca, y dijo: «No quiero casarme». Era la primera vez que lo decía en voz alta. Gael la miró sin sorpresa. «Entonces no te cases», respondió, como si fuera simple, como si escapar fuera una opción posible. Pero en ese instante, Alicia lo creyó. Por un momento fugaz, creyó que podía decir no.
La tormenta que se avecina el problema era que cuanto más se acercaba a Gael, más se aguzaban las miradas a su alrededor. Doña Carmen Vilches, siempre atenta, notó que algo se escapaba entre los dedos de la tradición. Mandó seguir discretamente a la novia, y doña Eugenia, al ver el brillo en los ojos de su hija, que no veía desde la infancia, reaccionó con pánico. «No lo arruines todo ahora, Alicia», dijo con voz baja pero dura como el acero. «No perderemos todo por un jardinero». Alicia no respondió, pero por dentro, algo se quebraba con fuerza. El punto de no retorno llegó la noche del ensayo de la cena. Alicia debía entrar del brazo de Ottavio, sonreír a las cámaras, brindar con champán. Pero sus ojos buscaban otro lugar, y cuando lo encontró, entre bastidores, entre un helecho y un enrejado de rosas, sintió que el suelo temblaba. Gael estaba allí, como siempre, pero esta vez la miraba con algo nuevo: urgencia. No dijo nada, solo hizo un gesto con la cabeza, una invitación muda. Alicia no supo si era para huir, para besarlo o para volarlo todo, pero sintió que ese gesto era lo único verdadero en toda esa noche. La revelación frente al espejo en la habitación del hotel. Más tarde, Alicia se quitó el vestido de ensayo como si arrancara una piel. Se miró al espejo y comprendió que ya no reconocía a la mujer reflejada. No era la Alicia Montes que obedecía, que se callaba, que vivía para los demás. Era otra. Una mujer capaz de locuras, de romper promesas, de huir de una boda, incluso con todo el país mirando. El jardín de invierno ya no era solo un refugio, era la puerta secreta hacia un destino que nadie esperaba. En la mañana previa a la boda, la ciudad parecía conspirar a favor del espectáculo. Los titulares exaltaban la unión del año. Los columnistas sociales competían por exclusivas e incluso el clima parecía encantado. Cielo despejado, brisa suave, temperatura ideal. Pero dentro de la suite presidencial del Hotel Palacio Vilches, Alicia sentía el peso de una tormenta que aún no había sido anunciada. Sentada frente al espejo, mientras le adornaban el cabello con flores frescas, tuvo la clara sensación de que algo terrible, estaba por suceder. La primera grieta, el escenario perfecto, comenzó a resquebrajarse gracias a Teresa, la maquilladora de la familia Montes, desde hacía 20 años. Mientras aplicaba el labial rosa pálido exigido por doña Eugenia, Teresa dudó un instante y murmuró: «Mereces ser feliz, niña». Alicia se paralizó. Había algo en esa voz, una urgencia ahogada, una tristeza contenida. Más tarde, encontraría una carta doblada entre los pétalos de su neceser de maquillaje, un mensaje anónimo, letra masculina, tinta negra, papel perfumado, solo 5 palabras. Él no es quien dice ser. La investigación. Alicia intentó ignorarlo, concentrarse en los protocolos, los detalles, las instrucciones del ceremonial. Pero la duda ya la corroía como ácido invisible. Decidió buscar lo que nadie quería que viera. Usando la llave que Ottavio le había dado, cuando pretendía convencerla de que confiaba plenamente en ella, entró a su oficina privada. Registró cajones, papeles, archivos digitales. Y allí estaba, un correo electrónico impreso, olvidado bajo un dossier de negocios. Asunto: acuerdo con la prensa para cobertura del compromiso. Anexo: un contrato con cifras. Mucho dinero. Firmado 3 semanas antes de la propuesta oficial. La K. Conclusión era inevitable. El matrimonio había sido comprado. La mentira expuesta. Alicia siguió buscando. Encontró estados de cuenta, fotos de viajes, copias de conversaciones. Pero lo que la destrozó fue un intercambio de correos entre Ottavio y su asistente personal, aquel con quien siempre reía, viajaba y desaparecía. La intimidad era evidente, y allí, en letras frías, la verdad: Ottavio necesitaba casarse con una mujer bella, respetable e inofensiva, una novia de fachada para mantener la imagen familiar.
y asegurar una herencia billonaria que exigía descendencia legítima. Alicia no era amada, era usada. El derrumbe, la farsa que intentó soportar con dignidad, se desmoronó. El vestido blanco ya no era símbolo de tradición, era un uniforme de prisión. El altar, un escenario de humillación. Y su madre. Dios, su madre lo sabía. Cuando Alicia confrontó a doña Eugenia con la carta y los documentos, esperó negación, sorpresa, arrepentimiento, pero solo recibió un suspiro cansado. Así funcionan las cosas, hija mía. ¿Crees que yo me casé por amor? Despierta. Las mujeres como nosotras sobreviven así. Alicia sintió náuseas. Por primera vez, no tuvo lástima de su madre. Tuvo rabia. La decisión, aún conmocionada, mantuvo la compostura. Participó en el último ensayo, posó con el ramo, sonrió a la abuela de Otavio. Pero por dentro, ardía. Y en medio del caos, solo pensaba en una persona, Gael. El único que la veía como alguien real, no como un símbolo. El único que nunca le pidió nada, excepto, quizá, valentía. Decidida a verlo antes de la ceremonia, escapó discretamente al jardín de invierno, pero él no estaba allí. En lugar de las orquídeas frescas, encontró un pequeño billete entre los maceteros. Si quieres huir, ¿sabes dónde encontrarme? El salto al vacío. Alicia tembló. La decisión estaba tomada, pero el plan era un salto a ciegas. ¿Huir? ¿A dónde? ¿Con qué? ¿Y después? Era locura. Era escándalo, era peligroso, pero también era la primera elección que realmente le pertenecía. Y aunque nadie lo entendiera, aunque el mundo se derrumbara, supo que no podía subir a ese altar. El velo que antes ocultaba sus miedos, ahora era símbolo de rebelión. El champán helado servido a los invitados no sería más que un brindis al colapso de una mentira cuidadosamente construida. El sol amanecía perezoso sobre la gran ciudad, pero bajo la cúpula dorada del Hotel Palacio Vilches, todo hervía de expectativa. Los candelabros de cristal habían sido limpiados uno a uno con cepillos de cerdas doradas. Las cortinas de terciopelo rojo venían directamente de un castillo francés, y el corredor principal, por donde la novia caminaría hacia el altar improvisado en la terraza, estaba cubierto por una alfombra de pétalos blancos importados de Turquía. La prensa decía que sería la boda del siglo, pero nadie imaginaba que también sería su mayor vergüenza. Alicia Montes, a sus 28 años, era bella como un cuadro antiguo, con ojos que parecían prometer eternidades. Sin embargo, esa mirada se vaciaba con cada ajuste al vestido de novia, cada prueba de peinado, cada imposición que llegaba, delicada como veneno, de su madre, doña Eugenia. «Este matrimonio nos devolverá todo lo perdido, hija mía», decía la matriarca mientras elegía el color de las copas de champán como si seleccionara armas de guerra. El novio, Otavio Vilches, heredero de la familia más poderosa del país. Guapo, arrogante, calculador, un hombre que nunca la hizo reír, ni una sola vez. El contrato nupcial era más grueso que la Biblia de la abuela de Alicia. Cláusulas, acuerdos, fusiones. La unión de Alicia y Otavio era un negocio multimillonario con velo y ramo de flores. Y aún así, los periódicos lo pintaban como un cuento de hadas moderno. Alicia, la hija de la socialité arruinada, y Otavio, el magnate de la tecnología. El amor no necesitaba aparecer en los titulares. Bastaba con que los flashes estallaran. Los fotógrafos estaban listos. El helicóptero para la luna de miel en Dubái ya esperaba en el helipuerto. Pero algo dentro de ella, algo antiguo, feroz y femenino, comenzaba a despertar. Desde los 15 años, Alicia sabía que su vida no le pertenecía por completo. Hija única de una socialité arruinada y un padre que desapareció con la fortuna familiar durante un escándalo financiero, había sido moldeada para convertirse en la última esperanza de redención de los Montes.
No se hablaba de estudios, viajes o libertad, sino de comportamiento, postura, conexiones y, sobre todo, de un buen matrimonio. Alicia creció entre clases de etiqueta, coreografías sociales y sonrisas ensayadas. El precio de la obediencia era alto, pero ella lo pagaba en suaves cuotas de silencio. Doña Eugenia Montés, su madre, era una mujer acostumbrada a tener el mundo a sus pies. Tras perderlo todo, solo tuvo una meta: restaurar el prestigio familiar. Y para eso, nada era más valioso que Alicia. «Tu rostro es nuestra moneda de cambio», decía mientras arreglaba el cabello de su hija con dedos fríos. Otavio Vilches apareció como un milagro entre las ruinas. Dueño de una frialdad cortante y una fortuna incuestionable, no le interesaba el amor, sino la estabilidad, las apariencias y, sobre todo, silenciar los rumores de que prefería la compañía de su asistente personal. Alicia siempre supo que no había amor en ese arreglo, pero había promesas: un apartamento en el extranjero, joyas heredadas, la posibilidad de mantener a su madre lejos de las deudas y quizá libertad dentro de una prisión dorada. Con cada cena con los Vilches, con cada sesión de fotos para las revistas, Alicia perdía un pedazo de sí misma. Aún así, sonreía. Había aprendido que, en la alta sociedad, los sentimientos eran de mal gusto. El sufrimiento se escondía bajo vestidos de gala y sombras en los ojos. En los meses previos a la boda, Alicia intentó escapar discretamente de ese destino. Visitó a una terapeuta en secreto, habló con una prima lejana sobre vivir fuera, incluso consideró aplicar a un trabajo en otro país con el diploma que nunca usó. Pero todas las salidas parecían vigiladas. Por cada movimiento suyo, su madre aparecía con un recordatorio amable. «No puedes defraudar la memoria de tu abuela. Las Montés no huyen. Nosotras resistimos». Y luego estaba Otavio. Dueño de una sonrisa tan fría como el mármol del comedor, trataba a Alicia con la precisión justa para evitar escándalos. Nunca fue grosero, lo que lo hacía más peligroso. Era el tipo de hombre que regalaba flores en silencio, pero cobraba fidelidad con miradas. Nunca alzó la voz, pero tenía el don de hacerla sentir que debía disculpas por existir. En público, era su preciosa promesa. En privado, una obra de arte ignorada que perdía su brillo. Su único refugio era la biblioteca del hotel donde se celebraría la ceremonia. Fingía revisar detalles del evento, pero en realidad se escondía entre libros para soñar. Fue allí, entre páginas olvidadas y vitrales polvorientos, donde sintió la primera chispa de rebelión. Una tarde, encontró una copia antigua de Mujercitas con una dedicatoria garabateada, para las que osan ser diferentes. Alicia abrazó ese libro como si fuera una profecía. El mundo a su alrededor seguía implacable, pero dentro de ella, algo comenzaba a moverse. Y entonces apareció el florista, un desconocido, un intruso silencioso en el universo rígido de 1900. Los ricos, el hombre de ojos oscuros y manos manchadas de tierra, solo era un detalle en la decoración de la boda del siglo, pero para Alicia fue un ruido en la sinfonía perfecta de su sumisión. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, sintió algo que no experimentaba hacía años: curiosidad por otra vida. Una vida donde nadie dictara su futuro, donde quizá pudiera decir no, no solo al blanco, sino a la obediencia disfrazada de tradición.